Quiero compartir con ustedes una enseñanza y es confrontando las dificultades. Yo sé que tengo entendido que ninguno de ustedes tiene ningún tipo de dificultad. Gloria a Dios. Pero quiero estar compartiendo también un pasaje de la Escritura y a través, vuelvo a mencionar a Pablo, pero de cierta manera Pablo nos da mucha enseñanza. De hecho, él es el que más libros en la Biblia tiene. Pero la razón que lo uso a él, porque él, a pesar de las situaciones, las dificultades, los problemas y las necesidades, él nos enseña a cómo no solamente aprender de Dios, sino nos enseña a cómo nosotros podemos confrontar estas dificultades. Porque honestamente eso es algo que tenemos que lidiar día a día. Vivimos en un mundo caído y tenemos dificultades, problemas y necesidades y siempre vamos a tener. Pero no solamente es enfocarnos en esas necesidades o dificultades, es cómo tú las enfrentas, cómo tú las confrontas. Y quiero compartir una pequeña porción de la Escritura, está en 2 Corintios capítulo 1, verso del 8 al 11, lo que nos habla Pablo. 1 Corintios capítulo 1, un momento. Me falló ¿qué pasó la tecnología? Un momento. No, es 2 Corintios, perdón. Bien, ¿lo tienen? Bueno, aquí está de todas maneras. Ok. Gracias por su paciencia. Pablo, dirigiéndose a los Corintios, dice: porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestras tribulaciones que nos sobrevino en Asia. O sea, en esto es Pablo llevando el evangelio hacia Asia. Pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Quiero que presten atención. Pablo, apóstol Pablo, conocedor de la Escritura, con experiencia del Evangelio, seguidor de Cristo, estando en Asia, quiero que presten atención porque esto es algo muy importante y tiene que ver con nuestra vida diaria hoy en día. Él se encuentra con una situación muy difícil, que no solamente, que dice allí que estaban al borde incluso están en tribulación, pero que están al borde de hasta de perder sus propias fuerzas y su propia esperanza. Pero fíjense lo que dice el verso 9. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. ¿Cuántos dicen amén? Él está en Asia, están teniendo tribulación, están teniendo problemas, están teniendo hasta persecución, posiblemente la misma muerte. Pero él en este verso 9 nos está enseñando en quién nosotros debemos confiar. Sí, porque aquí él está claro diciendo, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. Eso significa que estaba en un lugar donde nuestra vida, la vida de ellos se iba a acabar. Pero él dijo, fíjense, ¿qué dijo él? Para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte, cooperando también vosotros a favor de nuestro con la oración para que por muchas personas sean dadas gracias a favor de nuestro por el don concedido a nosotros por medios de ¿quién? De muchos.
Y fíjense que esto es una de las cosas que quiero compartir con ustedes en la mañana, porque hay dos maneras o dos respuestas que nosotros enfrentamos las dificultades. Está la manera más fácil y más común, la cual a veces nosotros no queremos asumir responsabilidades o huir de nuestros problemas, o huir de nuestras dificultades, lo cual nos pasamos por un tiempo de amargura, de necesidad, de depresión y de muchos sentimientos que no son nada agradables y no son buenos de Dios. O tomas la decisión, porque son dos decisiones: o tú confrontas las dificultades, o tú evades las dificultades, o tal vez las puedes confrontar, pero no tienes la sabiduría, no tienes la manera de cómo hacerlo, o de pronto lo haces y te das por vencido. ¿Cuántos de nosotros no ha pasado por eso? ¿Cuántos de nosotros no estamos cansados de lidiar con situaciones over and over and over, una y otra y otra y otra vez, y caemos en el mismo lugar? ¿Pasamos por eso o no? Yo he pasado por eso, de hecho sigo pasando por eso. Pero es como nosotros vamos a resolver en qué posición vamos a estar. ¿Voy a estar en la posición donde me voy a quejar? ¿Voy a estar en la posición donde voy a huir de la necesidad? ¿Voy a huir de las dificultades? ¿Me voy a esconder? ¿Me voy a ir a saber a dónde? Pero ¿saben qué? Eso vuelve a repetirse y vuelve a repetirse, porque ellas te van a perseguir a donde quiera que tú vayas. Porque no es huir, no es esconderte, es confrontar las situaciones. Pero tenemos que saber también confrontar las situaciones. ¿A ustedes les gustaría ir a una guerra sin fusil, sin armas? ¿Verdad que no? Usted tiene que ir preparado, ¿sí o no? Y no solamente preparado, ya usted tiene su equipo, ya tiene las herramientas, tiene los aviones, tiene los tanques, tiene todo, pero de todas maneras necesitas buscar incluso la estrategia. ¿Sí o no? Hermano, esto es a diario lo que nosotros vivimos. Porque la otra situación es cómo no solamente tú vas a confrontar la situación, sino que tú vas a confiar en aquel que verdaderamente te va a dar la sabiduría, te va a dar la paz, te va a dar el gozo, te va a dar el amor, te va a dar la estrategia, te va a decir la salida del problema o la necesidad. Porque todo está allí, todo ha sido dado, todo ha sido hecho. Pero mi pregunta es, ¿cómo tú lo vas a confrontar? Y fíjense, Pablo lo menciona muy claro en ese verso. Él estaba al borde de la muerte, pasando dificultad, pero usted se puede preguntar y decir, pero pastor, Pablo era Pablo. Eso era en otra época. Miren, sí, era en otra época, pero es el mismo Dios. El mismo Dios que levantó y sacó a Pablo de donde lo sacó, que lo llevó a donde lo llevó. Porque si usted mira la vida de Pablo, usted dice, bueno, él va a tener un final muy feliz, muy bonito, muy agradable. No. Pero él cumplió con lo que fue encomendado. Porque para él encontró la felicidad en la paz, en el gozo y en el amor de Dios. Porque él encontró verdaderamente la felicidad. Pero al Dios que nosotros le servimos, el mismo que sacó a Pablo de las necesidades, el que le dio paz, el que le dio amor, el que lo llenó de poder, el que le dio la fortaleza y el que le dio la sabiduría, es el mismo que está hoy en día con nosotros. Es el mismo que te da la fortaleza, te da la paz y te da la sabiduría. Por eso él dice, tenemos que aprender a confiar en Dios. Nuestra confianza tiene que estar en Dios. Y fíjense, quiero compartir otra porción de la Escritura más adelante, ahí en 2 de Corintios, capítulo 4, versos del 8 al 9. Porque este es el día a día que nosotros vivimos. Pero es como nosotros debemos aprender a través de Dios. Déjenme buscarlo acá porque se me fue. La tecnología me atropella. Aquí está. Gracias, Señor. Un momentico, paciencia. Bien. Voy a empezar desde el verso 7, mijo. ¿Ok? 2 de Corintios capítulo 4, el verso 7, es Pablo hablando y dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Pablo está diciendo, yo habito en ti, yo estoy en ti. Pablo te está diciendo, el Espíritu Santo está contigo, Dios está contigo. Ese es el tesoro que nosotros tenemos. ¿Ya?
Pero fíjense lo que dice, que estamos atribulados en todo. Hay necesidad, hay tribulación, hay problemas en todo, mas no estamos angustiados. ¿Cuántos dicen amén? En apuros, mas no desesperados. ¿Será que Pablo no estaba en apuro cuando estaba en Asia? Claro que sí. Él vio la misma muerte allí mismo. Es más, el Espíritu Santo, si ustedes siguen leyendo, el Espíritu Santo los saca de allí y los lleva para otro lugar porque no era el momento adecuado. Pero solo Dios puede hacer eso. Vamos a estar en apuro, pero no vas a estar desesperado. Perseguido, mas no desamparado. ¿Cuántos dicen amén? Oye, porque muchas veces nos sentimos solos, ¿sí o no? ¿Cuántos de nosotros no nos sentimos solos? A pesar de que estamos con nuestras esposas, con nuestros hijos, con la familia. O de pronto usted está solo aquí en los Estados Unidos. Pero usted no está solo. Dios está contigo. Él es el que te da el confort, la paz y la seguridad. Que Él está contigo. Porque Jesús nos lo dijo. Yo me iré, pero enviaré al Consolador. Y estará con vosotros hasta el fin del mundo. Así que si usted se siente solo, pídale que Dios te demuestre que Él está allí contigo, porque Él está allí contigo. Usted no está solo. Él camina y está contigo. Perseguido, mas no desamparado. Derribado, pero no destruido. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántas veces usted no ha fallado en el trabajo? ¿Cuántas veces no ha cumplido con su sueño? Porque nosotros ponemos nuestros propios estándares, nuestras propias estadísticas y hacemos nuestros propios planes, pero se nos derrumban tan rápido. Y se nos caen tan rápido. ¿A cuánto le ha pasado a ustedes? A mí me pasa. Pero no se trata de eso. Es que el Señor te dice, ¿te caíste? Yo te levanto. Yo voy contigo. Yo te doy la fortaleza. Levántate. 70 veces te vas a caer, 70 veces te vas a levantar. Pero tenemos que aprender a confiar en el Señor. Por eso dice, derribados pero no destruidos. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte del Señor Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Y de eso se trata, hermanos. Ahora, ¿a qué nos referimos en hablar en las circunstancias que se agotan? Porque las dificultades y los problemas que nosotros enfrentamos traen cansancio. Y tal vez usted está hasta ya que quiere tirar la toalla. ¿O cuántos de nosotros en el trabajo no hemos recibido rechazo? De pronto estabas esperando una promoción y no la recibió. ¿Sí o no? De pronto llegó alguien y le dieron las prioridades que a ti te tocaban. O de pronto tenías un proyecto ya establecido o algo que te iban a dar y de pronto no te lo dieron. ¿Cuántos de nosotros no pasamos por esas situaciones? Por rechazos, por necesidades. Es más, yo les puedo decir honestamente, yo hoy, y esto es una experiencia mía propia, en el negocio que nosotros tenemos de real estate, yo hoy por hoy, yo les puedo decir que yo recibo rechazo, yo recibo discriminación, yo recibo todo eso lo que le he mencionado, yo lo recibo hoy en día. Y se los puedo decir de una manera. Nosotros compramos una propiedad en Goldsboro y la hicimos y la pusimos a la venta. Resulta ser que como no somos de Goldsboro, adivinen qué, la comunidad nos va en contra de nosotros. ¿Sí? Ningún real estate agent nos quiere enseñar la propiedad. Y todo eso lo recibimos a diario. Pero mi pregunta es, ¿cómo yo voy a recibir esa información? Oye, yo le sirvo al Rey de Reyes y Señor de Señores. El que va a vender esa propiedad es Dios. Yo no dependo de ningún real estate agent, yo no dependo de la comisión, yo no dependo de la ciudad, yo no dependo de nadie. Yo tengo que aprender a depender de Dios. Y esa propiedad la va a vender Él y será en el momento de Él. Pero eso a mí no me va a robar el gozo. Están en contra mía, ¿sabes qué? Que el Señor los bendiga. Porque eso a mí no me va a robar la paz. Eso a mí no me va a robar el gozo. Eso a mí no me va a quitar el sueño. Porque yo he confiado en Dios. Yo he puesto mi confianza en Él. Y de eso se trata cuando estamos en situaciones difíciles. Principalmente para nosotros que venimos de otros países. Y de pronto estamos ejerciendo
trabajos o situaciones que no son nuestra profesión, pero nos tocó hacerlo. ¿Sí o no? ¿A cuántos pasan por eso? Pero nos toca hacerlo, nos toca trabajar. Pero es qué actitud estás confrontando tú en base a la necesidad, a la dificultad. Si te vas a enojar, si lo vas a tomar a mal, ¿sabes qué? Te vas a enfermar. Porque lo estás tratando de hacer con tus propias fuerzas. Pero no es con tus propias fuerzas, hermanos. Es descansando en el Señor. Diciendo, Señor, tú me diste la oportunidad de tener este trabajo. Porque ¿saben qué? Él es mi proveedor en todo, hermanos. Tenemos que entender que Dios es quien provee todo. Todo lo que hay en nosotros, todo lo que yo tengo, viene de Dios. Y tengo que vivir agradecido, hermano. Tenga o no tenga. Porque como Pablo lo menciona, sé vivir con y sé vivir sin. Jesús nos lo enseñó. Porque nada de este mundo, hermano, material, te va a dar lo que el mundo espiritual te puede dar. Y ese es el que nosotros tenemos que enfocarnos. Pero estamos tan concentrados y estamos tan enfocados en que sí, este trabajo, y solo nos queremos quejar porque las cosas no salen a mi manera, porque las cosas no es como lo yo había planeado. ¿Y saben qué? Eso tóxico usted lo va a transmitir a todos lados. Lo va a transmitir a su esposa, a sus hijos, en el trabajo, va a vivir amargado, va a vivir estresado, no va a dormir. Y esa no es la solución. Dios te dice, confía en mí y descansa en mí. Y esa es la parte material. Hablemos de la parte espiritual. Muchas veces nosotros hasta tenemos enfermedades por año, o conocemos a alguien, a un ser querido que tiene enfermedades, hasta enfermedades terminales. Y eso puede traer intranquilidad a nuestras vidas. Eso puede traer estrés a nuestras vidas. Eso puede traer preocupación a nuestras vidas. No estoy diciendo de que hay alguien enfermo y te vas a despreocupar, no. Pero ese es el momento donde nosotros más debemos confiar en Dios. En esos momentos es donde nosotros tenemos que decir, Señor, tú eres el único que puede sanar a esta persona, o tú eres el único que me puede sanar a mí. Pero esta enfermedad no me va a dejar de buscar de tu presencia. Esta enfermedad no me va a dejar de buscar tu paz. Esta enfermedad no va a dejar que yo esté gozoso en ti. Y eso es aprender a descansar. Pero pastor, ¿cómo yo puedo aprender a descansar? ¿Cómo yo puedo tener esas fuerzas que Pablo tenía? ¿Cómo yo puedo seguir adelante con la vida que es tan difícil, son tantos problemas y son tantas necesidades, hermanos? Hay una cosa que les puedo decir honestamente y está en el libro de Hechos. Cuando Jesús se fue, le dijo a la iglesia, yo me iré, pero enviaré al Consolador. Pero váyanse y oren juntos, unánimes, de acuerdo, como prediqué la semana pasada, ponernos de acuerdo, unánimes, juntos, oren para que llegue con poder. ¿Y saben lo que sucedió? Llegó el Espíritu Santo con poder. Es el poder que nosotros necesitamos. Porque, hermano, es fácil leer y conocer la palabra de Dios, pero vivirla es otra cosa. Muchas veces queremos vivir de las historias de las demás personas, o queremos vivir solamente de la historia de la Biblia. Y Dios lo que quiere es vivir una historia contigo. O usted no quiere vivir una historia, una relación con Dios, lo cual tú la vas a dejar y van a decir, oh, Miquel, sí, yo conozco a Miquel. Miquel, un siervo de Dios, una persona que estaba contenta, una persona que a pesar de la dificultad, a pesar de que todo lo que pasó, él se mantenía firme. Él ayudaba a las personas, era servicial, tenía paz, tenía gozo. No tenía nada, pero estaba contento siempre. Y le dejó un legado a sus generaciones, hermanos. ¿Qué es mejor dejar un legado a nuestras generaciones? ¿Qué mejor legado que la misma palabra de Dios? ¿Qué mejor legado que conocer a Dios? No hay nada mejor legado que eso. Y eso es lo que, fíjense, muchas veces nosotros decimos, sí, pastor, pero no se nos hace fácil. Es difícil, son muchas las dificultades, son muchos los problemas, son muchas las necesidades. Hermanos, Dios es nuestro proveedor. Jehová Jireh.
Jehová Rafa, Jehová Nisi, nuestro descanso es Él. Nuestra salud es Él. Y muchas veces va a decir, pero pastor, y lo estoy buscando en la palabra de Dios, pero perdóneme por aquí está, gracias Señor, eres bueno. Me dijo, no lo puse ahí, 1 Corintios capítulo, vuelvo con Pablo. Ustedes van a decir, pero el pastor la tiene cogida con Pablo. Sí, me encanta mucho lo que Pablo nos enseña. 1 Corintios 10:13. Y esto para que lo aprendan, porque si usted está pasando por una necesidad y piensa por un momento, es que ya yo no puedo más, eso es una mentira. Eso es una mentira de Satanás. ¿Sabe por qué? Porque Satanás lo que quiere es tenerte en ese lugar y no quiere que tú salgas de ese lugar. 1 Corintios capítulo 10, verso 3 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os deja. Déjenme ponerme los pebuelos, perdón. Si no voy a tener problemas. Ahora sí, Dios santo. Que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir. Dios te está diciendo, no hay nada en este mundo que tú estés pasando, que vas a pasar, que tú no puedas resistir. ¿Cuántos dicen amén? Es más, la palabra de Dios dice, no hay arma forjada que te pueda destruir. No existe ninguna arma forjada en la tierra, en el mundo entero, que te pueda destruir. Así que cuando vengan pensamientos y sentimientos y de pronto ideas de que ya tú no puedes más, ¿sabes qué? Tira la toalla, ya mejor no lo hagas. No, eso no es de Dios. Usted siga adelante y confíe en el Señor. Eso se llama perseverancia. Eso se llama constancia. Eso se llama tener propia identidad. En confiar en el Señor y decir, no. Si el Señor me está dando la confianza y me está diciendo, camina hacia adelante, yo voy a seguir caminando hacia adelante. Se levantó una montaña, pues esa montaña me toca superarla. Se levantaron los gigantes, pues se levantarán, Señor los derribará. Es confiar en Dios. De esa manera nosotros vamos a aprender. Cuando vengan esos pensamientos, tú tienes que decir, no, el Señor me ha dado la fortaleza. Dios me ha dado la fortaleza para seguir adelante. Porque aquí nos los dice en su palabra. No ha venido nada que tú no puedas aguantar, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. No hay prueba que tú no puedas pasar. El Señor te está diciendo, confía en mí. Pero vuelvo a qué a Hechos, en el capítulo que sucedió en los Hechos. En el capítulo 8 fue derramado el poder del Espíritu Santo. Es el poder que nosotros necesitamos hoy en día. Es el poder que nos mantiene caminando hacia adelante. Es el poder que Dios nos da. ¿A través de quién? De Jesucristo. En el Señor encontramos la capacidad para enfrentar los problemas sin perder nuestro gozo y sin perder la paz. Una fuerza que va más allá de la capacidad humana. Cuando recibimos a Jesucristo por medio de la fe como nuestro Señor y Salvador, que vino a morar a nosotros, Él es el quien nos va a guiar y nos va a decir cómo debemos cumplir el propósito que Dios te ha llamado. Él es quien nos da la fortaleza. La palabra de Dios nos dice, fortaleceos en el Señor y el poder de su fuerza. La palabra de Dios en 2 de Timoteo capítulo 2:1 dice, tú, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y hay un verso que la mayoría de nosotros sabemos, pero muchas veces no lo ponemos en práctica. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y cuando te refieres todo, es todo, literalmente todo, tanto físico como materialmente. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Tenemos que estar disponibles, hermanos, pero para poder recibir ese poder, para nosotros poder, que Dios delegue ese poder a nosotros, hay cosas que tenemos que hacer. Y una de las cosas que tenemos que romper, todo nuestro orgullo. Tenemos que someternos y humillarnos ante el Padre. La palabra de Dios nos lo dice, que Él un corazón contrito y humillado jamás
va a despreciar. Él jamás va a despreciar. Pero si verdaderamente nosotros nos sometemos, no solamente nos sometemos a Él, porque cuando nos sometemos ante Dios y cuando reconocemos ante Dios, es entregarlo todo, hermanos. ¿Usted sabe qué significa cuando uno levanta las manos? ¿Saben qué significa cuando uno levanta las manos? Se llama rendición. Nosotros nos tenemos que rendir ante Dios. Y para rendirnos ante Dios tenemos que romper todo orgullo. Porque el orgullo es una de las cosas que no te deja humillante ante el Señor. Porque el orgullo es el que te mantiene. No, Miquel, tú sí puedes. Tú tienes la fortaleza. No, si mira cuánto dinero tienes en el banco, vas a ver que vas a poderlo resolver. O mira cuántas propiedades, mira cuántas riquezas. Mira, si tú lograste hasta aquí, solito, ¿tú crees que Dios lo va a poder? Son pensamientos que siempre van a venir a tu mente. Pero no se trata de los pensamientos que vengan a la mente, sino de humillarnos y decir, Señor, yo me rindo ante ti. Porque yo quiero que tú reines mi vida. Que seas tú quien gobiernes completamente mi vida. ¿Cómo lo puedo recibir? Reconociendo nuestra incapacidad y dejando que Dios hable y ministre en nuestras vidas. Dependiendo completamente de la misericordia de Dios. Una de las cosas principales que yo aprendí en la iglesia, cuando vine a los caminos del Señor, y Dios fue tan bueno porque uno tiene que mirar las marcas de Dios en el pasado. Y compartíamos este sábado en una clase que nosotros estamos teniendo, que yo me recuerdo la primera vez que acepté a Cristo Jesús como mi Señor y Salvador. Yo estaba pasando por una necesidad muy grande. Creo que la mayoría de ustedes saben que yo soy de Cuba. Bueno, para los que no saben, yo soy de Cuba. Y voy a contar mi testimonio, un pequeño, corto, pero espero que les sirva de algo de experiencia. Yo crecí en Cuba y al crecer en Cuba tú estás creciendo en un sistema que es un sistema ateo, que no cree en nada. Un sistema supuestamente que no debes creer ni aprender en nada. Yo crecí en ese sistema. Crecí en un hogar donde mi abuelo de cierta manera era ateo y mi abuela supuestamente era católica, pero nunca la vi ni fue a la iglesia. Simplemente ella adoraba a su Santa Bárbara y practicaba la religión de la brujería, la santería, como ustedes le llaman, que eso es lo que más prevaleció en Cuba, y eso es algo que Fidel Castro de cierta manera le dio rienda suelta, diciendo que nosotros éramos ateos. Pero ¿qué sucede? Yo crecí en un lugar donde no había esperanza. Yo creo que muchos de ustedes han experimentado, porque la mayoría aquí algunos son venezolanos y otros han experimentado este tipo de dictadura. Pero yo crecí literalmente sin esperanza. Crecí incluso haciendo cosas que no quería hacer. ¿Por qué? Por un mejor bien para mi persona. Pero yo crecí sin esperanza, ningún tipo de esperanza. De hecho, yo estando en 9º grado, me recuerdo como si fuera hoy, yo practicaba natación, yo salía de la escuela, de la piscina, y iba caminando, tenía que caminar a la escuela. Y en ese momento yo pensaba, decía, mi vida no tiene sentido. Estoy cansado de la vida. No tengo esperanza, no tengo un futuro. ¿Qué voy a hacer más adelante? Si voy a la escuela, si termino la escuela, si me gradúo, ¿dónde voy a trabajar? Y si me gradué, digamos, de ingeniero o de médico o lo que sea, ¿qué resuelvo yo con $15 al mes? ¿Cómo yo voy a mantener una familia? No tengo un lugar, no tengo ni tan siquiera acceso para comprarme una bicicleta, literalmente. Tú allá en Cuba no tenías, yo quiero irme a comprar una bicicleta, menos un carro, una propiedad, eso no existía. ¿Qué esperanza yo podía tener? No tenía ningún tipo de esperanza. Yo estaba cansado de la vida. Y cansado de la vida en mi monotonía de todos los días. Me levantaba a las 7 de la mañana, iba a entrenar, salía a las 12 del día, tenía que caminar hasta la escuela. En la escuela estaba hasta las 7 de la noche. En las 7 de la noche tenía que ir otra vez a nadar a la piscina, terminaba a las 9 de la noche. A las 9 de la noche tenía que irme caminando para mi casa, literalmente, a pesar de que no comía. Yo llegaba a mi casa y lo que hacía era acostarme a dormir. En mi vida no había esperanza. Hasta que alguien que yo conocía, que creció conmigo, yo miré que cambió en su vida. Y a la semana le pregunté, ¿qué es lo que tú tienes? ¿Qué es lo que te hizo a ti cambiar la vida? Y él me dijo, Jesucristo. Jesús cambió mi vida.
Y no es que Él me lo haya dicho. Y aquí tengo testigos de alguien que me vieron nacer desde chiquito y conocen a esta persona porque él es pastor todavía hoy en día. Era otra persona. Yo dije, yo quiero lo que tú tienes. Yo quiero eso que tú tienes porque yo necesito paz en mi corazón. Porque yo no sabía qué hacer con mi vida. Y él me dijo, la solución es Cristo Jesús. Y él me presentó a Cristo Jesús como mi Señor y Salvador. Y esa fue la mejor oportunidad. Ese fue el mejor momento en mi vida. Porque sabes qué, allí es como si uno se está ahogando. Y llegó ese auxilio de que esa esperanza volvió a mi vida. Eso volvió a mi corazón. Eso lo que me hizo fue seguir hacia adelante. Pero con esto quiero cerrar y le voy a pedir al grupo de alabanza que pase adelante. Yo no sé cuál es la dificultad o los problemas que tú estás pasando. Lo que sí te puedo decir es que esos problemas y esas dificultades y esas necesidades que tú estás pasando, eso no es nada para Dios. Lo material no es nada para Dios. Incluso hasta lo espiritual no es nada para Dios. ¿Qué necesitas? ¿1 millón de dólares? ¿Tú crees que el $1 millón te va a hacer feliz? No te va a hacer feliz. 2 millones de dólares no te va a hacer feliz. 1 billón de dólares no te va a hacer feliz. Tal vez resuelven alguno de tus problemas. Pero la felicidad, el único que la puede dar es Dios. Pero para tú encontrar esa felicidad, porque es fácil, cuando tú mencionaste, oh, Miquel, bendito sea Dios. Ese fue mi primer caminar en Cristo. Hasta el día de hoy, yo puedo mirar hacia atrás y veo las marcas de Dios en mi vida. No ha sido fácil, ni es fácil. Por eso la palabra de Dios dice que solo los valientes arrebatan el reino de los cielos. El seguir a Cristo Jesús es una cuestión de decisión. Tú tienes que decidirlo. Tú tienes que decir, yo quiero vivir en paz. Yo quiero tener ese gozo. Yo quiero disfrutar del amor de Dios. Y yo también quiero disfrutar de los beneficios de Dios. ¿Acaso Dios no quiere que tú que seas prosperado? ¿Acaso no quiere Dios que tú seas un empresario exitoso? ¿Acaso será Dios que no quiere que tú vivas con muchos recursos? Claro que sí. Él quiere que tú seas exitoso. Él quiere que tú vivas en paz. Él quiere que tú te manifiestes como tú quieres, con quien tú eres, como Él te creó a ti. Porque tú eres una persona especial y Él te ha escogido, pero es una acción que tú la determinas. Es una decisión que tú tienes que decir, yo quiero seguir a Cristo. Yo decido seguir a Cristo. Yo entrego todos mis problemas, porque en el momento que tú te rendiste a Dios, no solamente cortaste todo orgullo, sino en el momento que tú te rindes a Dios, hermanos, sabes que Dios no te está diciendo, solo voy a recoger a Michael, los problemas y las necesidades las voy a hacer a un lado. No, Dios te recoge con todo, porque Él es quien resuelve todos tus problemas. Él es quien resuelve todas tus necesidades. Es Dios.